cuéntenos un poco qué es lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional respecto al caso de José Klimper y los argumentos. ¿Por qué? Porque ustedes finalmente plantearon esta acción constitucional. Sí, Cristian. Bueno, primero agradecerte. Fíjate, lo que ha ocurrido es que el Tribunal Constitucional, reiterando además ya precedentes o jurisprudencia que venía desde hace por lo menos 2 años anunciando en otros casos, ha establecido que es una infracción grave al debido proceso y a la defensa que a una persona, cualquiera fuera el ciudadano que sufre esta agresión, se le lleve a juicio con una acusación donde se le incorporan, donde se le postulan, donde se le acusan por hechos que no han sido objeto de la investigación. Al señor Klimper lo acusaron por 4 delitos, lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo, incluyendo obstrucción a la justicia. Sin embargo, hubieron una serie de hechos que el fiscal, al final de la investigación, en la acusación, incrementa, agrega sorpresivamente. ¿Cuántos más? Alrededor de cerca de 48 hechos que no habían sido postulados en la investigación durante todo el curso de entonces, perdón, doctor, los delitos imputados se mantienen los mismos que la investigación, penales. Los tipos penales. Los tipos penales, pero digamos, finalmente el rótulo, el ¿ok? rótulo. Organización criminal, lavado de Así activos, es. pero los hechos que la investigación planteaba como pruebas para sustentar esos delitos, súbitamente se vieron ampliados. Y es, fíjate, un principio elemental que nosotros reclamamos a través de la defensa, que en este caso lo planteó el doctor Gonzalo del Río, que es el que dio esta primera gran batalla a nivel del juzgado de investigación preparatoria. Se le escuchó en la apertura. Una batalla intensa de explicar que es un mandato que dice la ley procesal penal, que una persona no puede ser llevada a juicio por hechos por los cuales no ha sido investigado. Entonces, lo que no puede cambiar jamás son los hechos. El rótulo, la tipificación es una cuestión, digamos que accesoria, pero en este caso nos llevaban a un juicio en el que el fiscal había transgredido esa regla fundamental. Se hizo el reclamo ante el juez Zúñiga, que tenía el deber, dada su condición de juez de garantía, juez que realiza el control para evitar que el fiscal acuse sorpresivamente, pero lamentablemente el juez no desarrolló ni siquiera mínimamente los argumentos que se plantearon en la defensa que hizo Gonzalo del Río, lo rechazó, no los quiso desarrollar y en buena cuenta, para decirlo en términos simples para que lo entienda la ciudadanía, es como un partido de fútbol en el que después de los 90 minutos y la Fiscalía no anota goles, no resuelve el partido, dispone de 30 minutos más y después 15 minutos más y después penales y al ver que no... Se refiere al control de acusación en el Así cual le es. dieron como 21 veces la posibilidad de corregir. 22 veces. Y al ver que no se resuelve el tema, el árbitro se pone la camiseta, patea el penal. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, el Tribunal Constitucional ha fijado un criterio en el cual está diciendo: el juez no puede ser un convidado de piedra. Okay. El juez abdicó de ese deber fundamental y por eso el tribunal pone las cosas en su sitio. Ok, ahorita le voy a preguntar justamente porque la verdad me llamó la atención la argumentación que dio, ¿es el magistrado Monteagudo? El voto singular. El voto singular Monteagudo, ¿no? Así es. En una entrevista con mi amigo Mario Ghibellini, la verdad que he sorprendido con sus argumentos. Tengo que decirlo, doctor Monteagudo, que lo alejaron completamente del derecho y la verdad bastante ideologizado por la forma en que no pudo responder cómo así no se violaba el derecho a la defensa del señor Klimper y por qué él había dado. Entonces, pero antes de ir a ese tema, usted lo escuchó o ha leído supuesto. finalmente. Sí, Okay. sí, Ahorita le voy a preguntar por eso, pero finalmente hay un tema de sentar un precedente en el caso de Pepe Klimper respecto de el futuro. No hablemos de los otros vinculados en el caso Cocteles, sino también se le llama la atención a los próximos jueces de controles de acusación para que no vuelvan a cometer lo que Zúñiga Urdoy cometió. Por supuesto que sí. Porque entiendo que han sido 6-1. Así es. Al margen de que este caso lo logra el señor José Klimper Ackenbach, el criterio, el fundamento, el precedente que establecen 6 votos intensos, y ni quiere decirte el voto singular de la doctora, la presidenta Pacheco, y el voto singular del magistrado Gutiérrez Tixe, que son inclusive mucho más intensos, pero todos ellos apuntan a mandar una suerte de mensaje constitucional. ¿Voto singular de Gutiérrez Tixe, perdón? ¿O de De ambos. Ok. A favor de la demanda de amparo.
Ellos Ok, entonces hay suscriben. un voto singular en contra y hay otros votos singulares a favor de Klimper. Que además refuerza, Ok. refuerza O sea, en el cual la dice, protección bueno, de los la argumentos garantía. por el cual la mayoría no me son suficientes, yo quiero reforzar con más argumentos Así es. la votación a favor. La doctora Pacheco grafica que además hay una responsabilidad tanto del fiscal, en este caso José Domingo Pérez, como del juez Zúñiga, en haber permitido cerca de 22 devoluciones de la acusación cuando la norma dice solamente se puede hacer eso en una sola oportunidad y dispone además ella en su apreciación, en su voto singular, que debe el órgano de control, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, tomar las acciones correctivas disciplinarias contra los dos magistrados. Y el voto del ¿Cuáles son los dos magistrados, doctor? en la Fiscalía, José Domingo Pérez, que cometió esta transgresión al acusar un caso con ¿Eso hechos lo dice que no la fueron mayoría o lo investigados. dice Gutiérrez Tixer en su voto Lo dice singular? la magistrada Pacheco, la Ok. presidenta del Tribunal. Ok. Y lo que dice Gutiérrez Tixer en su voto también singular, creo que refuerza el voto de mayoría, es sostener que los jueces ya enfoca más en la labor del juez. No pueden ser, literalmente lo dice, convidados de piedra. Y no se puede hacer el proceso, no se puede instrumentalizar el proceso para determinados fines para los que no fue creado el sistema de justicia penal. Ok, y yo sé que no es un tema político, pero también vaya que usted tiene ya experiencia en defender temas legales en un contexto político. No, el tribunal no le debe favores al Congreso de la República, fujimorista y Perú Libre, y por eso ha favorecido ¿no? A Klimper vinculado a Fuerza Popular, en el caso Cócteles, también a Vladimir Cerrón, Humala ya no tiene bancada, a él no lo ha favorecido, Vizcarra no tiene nada, tampoco lo ha favorecido. ¿Cuál sería el argumento, digamos, político, sabiendo y concediéndole obviamente que su tema es estrictamente legal? A ver, es muy simple, Cristian. El criterio que ha aplicado a este caso, al caso Klimper, el Pleno del Tribunal Constitucional, ya lo aplicó anteriormente en el denominado caso Cabrera. Es un caso exactamente igual, que no tenía ningún tipo de contenido político. Ni tenía ningún parecido con los protagonistas de este caso. Así que lo que ha hecho en el caso Klimper es seguir esa línea de afirmación de un principio según el cual el fiscal no puede acusar sorpresivamente, y repito, eso ya lo había afirmado en jurisprudencia anterior, casos que por supuesto no han tenido suficiente eco en los jueces y en los fiscales, pero creemos que ahora, creo que es el momento oportuno para que los jueces y fiscales asuman ese rol que en realidad la Constitución y el Código les... Sí, yo le soy sinceramente, ¿no? Como yo comenté en algún momento, más allá de la rabia que generaba la corrupción de Odebrecht y, digamos, el entreguismo de fiscales, si a mí me dan para escoger entre castigar o que finalmente se corrija a futuro, yo voto notablemente porque se corrija a futuro y no necesariamente castigar una acción a un individuo particular y ver que otros puedan seguir cometiendo ese tipo de irregularidades. Entonces, digamos, más allá del castigo, la sanción que debería haber para José Domingo Pérez, y no sé quién la tendría que dar, me imagino que el Poder Judicial y el Ministerio Público, cada uno por su lado, pero digamos, ¿qué certeza hay de que esto se tome en un plenario del Poder Judicial, en un plenario de los fiscales supremos, y le digan, señores, esto no puede volver a suceder, porque esto es justamente lo que le quita credibilidad, a pesar de que algunas autoridades no quieran darse cuenta que sus instituciones están en crisis? Yo creo que es fundamental, Cristian, lo escrito el día de hoy por Ricardo Uceda en su columna. Correcto, caía de un cacicazo. Allí te grafica, nos explica claramente, nítidamente lo que está sucediendo y que responde a tu pregunta. O sea, en los últimos años, el gran problema en este ámbito, digamos, del sistema de justicia es la creación de esta suerte de cacicazgos en los que se han convertido los equipos especiales. Se habla de los equipos especiales porque no solamente está hablando de la Lavallato, sino también del denominado EFICOP, que han generado una suerte de poder interno al interior de una institución que muchas veces se superpone inclusive a la autoridad del fiscal de la nación, lo acabo de comentar, creando una suerte de isla autárquica y desarrollando una serie de acciones, muchas de ellas acciones cuestionables desde el punto de vista de la legalidad. Eso lo explica claramente y creo que ahí está el tema. Este tipo de hechos no deben volver a ocurrir. Pero entonces, nuevamente, el plenario o el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, debe dar directrices, porque esto no es violar la autonomía. A esto me refería con que un fiscal es autónomo, un juez es autónomo, pero digamos, la jerarquía manda que quien está a cargo dé directrices para moverse en una línea, sobre todo cuando viene por una sentencia del TC.
Yo creo que es el momento oportuno. Nueva fiscal de la Nación, nuevo presidente o nueva presidenta del Poder Judicial, creo que van a poner los puntos sobre las is y pueden llamar claramente a establecer directivas o plenarios para fijar y evitar que esto vuelva a suceder. Déjame hacer una pregunta respecto a la columna de justamente Ricardo de Seda, porque habla justamente del EFICOP. 2 años y medio después, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha rebajado su estatus. Sigo, sus 3 principales magistrados fueron desplazados a otras áreas, comenzando por Marita Barreto, aunque Espinosa, dorando la píldora, dijo que el EFICOP no ha sido desactivado, en la práctica sí lo está. ¿Usted cree que sí lo está? Totalmente. ¿Y por qué doraría la píldora la fiscal de la Nación? Bueno, porque digamos, siempre está pues la crítica de pensar, algo que tú dijiste al inicio, quien se atreve a fijar algún tipo de crítica o de cambio a este sistema de casicazo que denomina o califica Ricardo Uceda, es acusado más bien de intentar petardear, de intentar destruir la lucha contra la corrupción, cuando no es eso lo que está sucediendo. Está, creo, poniendo sobre el tapete de la fiscal de la Nación la necesidad de poner orden y que no existe esta suerte de poderes al interior de una institución tan importante que finalmente termina perjudicando la labor del sistema, de la institución. Lo que está pasando en el caso Cócteles es la prácticamente desarticulación de una estrategia y de un caso que no debió llegar a donde está. A ver, el caso Klimper justamente muestra también ese abuso que corrige el TC, pero a mí me parece mucho más flagrante y escandaloso el caso de Ricardo Briceño. ¿Este fallo puede tener una implicancia también respecto del caso Ricardo Briceño? A ver, lo que ha pasado con el señor Klimper, con nuestro planteamiento de esta sentencia. Sí, solamente para aclarar, usted está a cargo justamente no de esta acción ante el TC. Gonzalo del Río se mantiene como defensor en el tema penal en el juicio. Penal, específicamente. Pero lo que ha pasado con Klimper es, digamos, circunscrito a lo que ha ocurrido y que estamos aplicando en el caso. Sin embargo, lo mismo ha sucedido con muchos acusados en aquel proceso. No solamente el señor Briceño. Este problema, este cuestionamiento, haber acusado hechos que no han sido objeto de investigación, se plantearon públicamente durante la fase intermedia. El juez, ese mismo juez, hizo caso omiso y creo yo que hay suficiente justificación para quienes se consideren afectados piensen en desarrollar alguna estrategia legal a posteriori. Esa estrategia legal debería ir directamente ante el TC, porque la pregunta es, si es que se diese lo que el TC ha fallado, ¿ok? Y lo que usted me ha comentado, no es obligatorio que el Poder Judicial haga caso y busque sancionar o busca corregir, o sí, yo entiendo que se sienta un precedente y jurisprudencia con el fallo 6-1, entiendo que más de 5 siente un precedente. Por supuesto. Ok, entonces, ¿por qué tendrían que ir todos en un recurso constitucional, sea el que sea, en este caso un habeas corpus, verdad? Normalmente es generar una nueva acción de habeas corpus, pero creo yo ¿Pero por qué no justamente se tendrían que autocorregir la Fiscalía y el juez? La juez Naica Coronado, hay una columna ahí importante de César Romero, ha mencionado que el colegiado pues, va a tener que decir algo respecto al fallo del TC. Recordemos lo que sucedió en el caso Arsenio Oreguarria. Sí. Un caso que él plantea, se reconoce que la infracción se cometió respecto de él, pero al final el tribunal tuvo que, de alguna manera, plantear el efecto extensivo para todos los que estaban en similar condición, así no hayan generado... De eso se encargó el colegiado, es cierto. Sacó creo que a 4 personas más en la misma línea, creo que eran abogados del estudio Ore. El mismo tribunal que está llevando a cabo el juicio, porque no había forma de mantener un caso cuando a igual razón, igual derecho. Ok. Explíqueme, por favor, ahora, y yo sé que es un poco complejo, yo quisiera hablar con el magistrado Monteagudo, pero a ver si me puede entender cuál es un poco el razonamiento de su postura, porque él también estaba en contra de lo que se falló respecto de Arsenio Oré. Sí, a ver, es casi ya una suerte de regla que el magistrado Monteagudo ha tenido, se caracteriza por hacer votos singulares en temas, digamos, correcto, complejos. pero yo quiero, digamos, conocer su argumento sin, no hacer lo que siempre hacen cuando hay algo del TC que no te gusta, ¿no? Que eso obviamente, no, esto es un acuerdo, entonces unos son de este lado y el otro de otro lado, pero en sus argumentos yo conozco claramente que tiene esa línea en el último tiempo, ¿no? Pero Dos ideas que él dice. Primero, que todo cuestionamiento debió hacerse o puede hacerse en el juicio oral.
que no se afecta, no se transgrede ningún derecho y no hay ningún perjuicio, Pero porque para eso está el juicio. O sea, un juicio pero que, ¿dónde como ya queda la sabemos, igualdad de armas? Porque finalmente son dos partes iguales. La fiscalía no tiene mayor... Que como ya sabemos, con cerca de 2.000 testigos y 10.000 documentos puede durar 10 años. O sea, el magistrado Monteagudo tiene ese razonamiento que, con todo respeto, no hace sentido. Y la segunda razón, dice el juez Monteagudo, el magistrado Monteagudo, que la correlación no es entre la investigación y la acusación, sino entre la acusación y la sentencia. Otra vez mirando a cuando se resuelve el proceso, cuando eso realmente desconoce, con todo respeto, lo que manda el Código Procesal Penal en su artículo 352. Pero es que eso me pareció lo alucinante, o sea, un desconocimiento total de algo tan... O sea, por favor, yo he estudiado Derecho, ¿no? Ojo que voy a sacar mi título, yo soy bachiller, pero hasta esa clase yo me acuerdo. ¿Cómo puede haber fallado eso? O sea, ¿qué es ideológico? Bueno, yo evito calificar ya de ese modo. No sé qué si eso es calificar, la verdad, pero bueno, la gente anda muy susceptible últimamente aquí en el Perú. No hace sentido esos dos argumentos que plantea además en un voto singular que no ha sido seguido de ningún modo por los 6 magistrados que más bien han sido muy sólidos en toda la argumentación. Ok, tengo que terminar, doctor, pero solamente una pregunta final. ¿Qué esperan ustedes como defensa de Klimper respecto de la interpretación y, si se quiere, la ejecución que de la sentencia del TC haga el colegiado que ve el caso Cocteles? Claro. Técnicamente, Klimper Ackerman no es acusado al día de hoy. Regresa el caso a la fase de investigación, así es que esperamos que se ejecute, se cumpla inmediatamente a la próxima audiencia, que es el 6 de enero. Se tendrá que ya excluir al señor Klimper del juicio en el que todavía está sometido y apostamos a que un nuevo fiscal reasuma el caso para continuar lo que corresponda y obviamente tenemos tanto quien habla como Gonzalo del Río una estrategia que vamos a plantear. Déjeme ser nuevamente abogado del diablo. Esto es un golpe a la lucha contra la corrupción de los grandes fiscales José Domingo Pérez, que la mafia fujimorista está perpetrando en complicidad con sus magistrados del TC. Pero es que, claro, suena gracioso, pero así es justamente como se plantea una buena parte de la opinión pública y de algunos colegas. Entonces, quiero nuevamente que repita cuál es el concepto básico. Es decir, te acusaron de unos delitos sindicando ciertos hechos y tú te defendiste de estos hechos, el fiscal igual calificó que había obviamente un grado de certeza para poder ir a un juicio oral y que ahí se decida. Pero cuando llegas a juicio oral ves que ya no te imputan tantos hechos, sino muchísimos hechos más. Así es. ¿Y eso le pareció al doctor Monteagudo algo normal y que no desequilibraba la defensa de un ciudadano? Digamos, es sorprendente, pero acá no hay ningún impacto, como tú dices, fatalista, como siempre se suele criticar en este tipo de decisiones, sino más bien volver a poner las cosas en su real estado, que es el estado de respetar garantías fundamentales en un caso como este. Correcto. Gracias, doctor Espinosa. Muchísimas gracias. Encantado. Un placer. Gracias.